¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar cómo es que este diseño se implementa un sumador ordinario. El circuito que se abordó previamente llamado semisumador, de hecho es un sumador. Tiene dos entradas que corresponden a números de un bit, tienen una salida que corresponde a la suma y en caso que no alcance ese, para poder obtener el resultado pues se requiere de un acarreo. Que la otra salida, por ejemplo, que en la parte derecha tenemos representada algebraicamente esa suma. Tenemos un número de móvil, un número de vuelo. El único caso de que la salida va a requerir de una base adicional. Cuando se tenga 11, entonces la salida se tenía que ser 10. En el caso de sumador completo, lo que se encuentra adicional es una tercera terminal que corresponde a lo que se denomina como acarreo de entrada, un par de números de 8 bits que necesitaría de 8 sumadores completos. En paralelo, para poder lograr hacer excepcional. ¿Cuál es la lógica o funcionamiento del sumador? Tenemos nuevamente el primer número de un número, pero ahora también tenemos que incluir al acarreo. El hecho de tener tres variables de entrada y siguiendo esta regla, pero el número de combinaciones 2, a donde n son estas tres variables, nos da 8. Quiere decir que tenemos 8 posibles combinaciones en entrar. ¿Cómo es que se va a obtener la suma? Es la salida que tenemos acá en la columna derecha. Los primeros tendremos que sumar a, y lo que nos salga tendremos que sumarlo al acarreo de entrada, lo que nos dará el valor de 0 o 1 en la sumatoria. Para comenzar vamos a quitar esta columna que está acá en morado y que nos va a dar el resultado de la suma solamente entre A y B. Entonces vemos un B 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 y 1 más 1 1 0. El resultado que tenemos que hacer, la suma de estos dos números de un bit son lo que tenemos acá, y ya nos dimos cuenta que necesitamos el acarreo para poder mostrar el resultado. Cuando sumamos unos en ambas entradas, una vez que tenemos esta columna con los resultados de la suma para cada una de las 8 combinaciones, ahora tendremos que realizar esa misma operación pero con las posibles combinaciones que tiene el acarreo de entrada. El resultado nos va a aparecer acá en azul, de tal manera que 0 0 nos da 1, donde este 1 1 más 0 nos da este 1, 1 más 1 nos da 10, por eso vemos que la suma aparece el 0 y que el acarreo ya aparece el 1 1 0, nos da 1 en la suma. Vemos como ahora la aparece en 0 y van, aquí empezamos nuevamente, 1 más 1 nos da 0 a la suma y 1 acá es el 1 0, lugar acá es 1 0, nos va a dar 1 0 y finalmente 1 0 sumando a este 12 nos va a dar 11. Ya tenemos la tabla de verdad con las salidas correspondientes y ahora necesitamos simplemente el circuito. Recordemos que el sumador, que se denomina semisumador, a la tabla de verdad es la que tenemos aquí en esta parte central. Recordemos que la salida era 1 cuando ambas entradas tenían un valor diferente. Por ejemplo, acá es 0, 1, 1, B es 0 y las salidas eran 1. En cada caso sabemos que para representar esa salida podemos utilizar una compuerta. Es con que fue lo que se hizo en el semisumador. A y B como entradas en una compuerta, esto nos daba la suma. Ahora tenemos al acarreo y como al final lo que nos salió de la suma de A y B lo terminamos otra vez, aunque siendo redundante, sumando a dicho acarreo, pues podemos utilizar nuevamente una compuerta XOR. Como vemos, los que nos den la suma de ahí, terminando para salir esta compuerta XOR se coloca en la entrada junto con el acarreo de otra compuerta XOR. En la suma, como vemos desde ese análisis, lo tenemos aquí. El XOR se determina haciendo con el otro XOR una compuerta OR exclusiva con el acarreo, de tal manera que la salida suma la podemos implementar haciendo estas operaciones con los circuitos lógicos correspondientes. Ahora,
Si observamos en la parte superior, vemos que necesitamos encontrar la forma de implementar con compuertas digitales el acarreo de salida del sumador completo. En función de las tres entradas que tenemos, vamos a la tabla de verdad. Tiene 4 combinaciones en las que presenta un nivel alto. Realizando un análisis de las combinaciones que tenemos para las 3 variables de entrada, nos damos cuenta que el acarreo de salida va a ser nivel 1 en 2 diferentes casos, cuando los valores A y B sean 1, cuando los valores de la suma que se generó en la entrada que vale 0 y nos vuelve a dar 10. Entonces, recordemos que esta columna blanca y el acarreo de entrada tengan valores 1. Observemos A vale 1, B vale 1 y el acarreo como el acarreo de salida de 1 acá abajo también vale 1, B vale 1 y vemos nuevamente que el acarreo de salida también vale 1. Por otra parte, la suma entre A y B y el acarreo de entrada vale 1. En la entrada, en la salida también vale 1 nuevamente. Y la suma entre A y B vale 1, en el acarreo entrada vale 1 y también el acarreo de salida, o al igual. Esto nos va a permitir encontrar las compuertas y las operaciones adecuadas para poder implementar esta salida que corresponde al acarreo. Entonces, la expresión del acarreo de salida quedaría de la siguiente forma. Ya hemos dicho que una parte va a ser 1. Este acarreo, cuando A y B tienen, como recordamos, las compuertas que nos permiten tener un nivel alto en la salida, cuando ambas entradas son 1, 1, 0, las compuertas antes. Por tal razón, A y B tendrían que multiplicarse para poder justificar estas salidas. También dijimos que el acarreo de salida va a ser 1 cuando la suma entre A y B sea 1 y también el acarreo de entrada sea 1, lo cual se presenta en este caso y en este caso del acarreo. Por lo tanto, nuevamente, como tienen que ser altos los dos, la compuerta que lo justifica es la compuerta y sería el producto entre la suma en que A y B y en el acarreo de entrada. Y finalmente, también se mencionó de que en este caso la salida va a ser 1 y la forma de justificar que se puede obtener ese nivel alto es este. En este es a través de una compuerta, la implementación del sumador, en la que vemos en la parte inferior de la izquierda, y podemos ver cómo la salida de suma se tienen las dos compuertas necesarios para regresar en tanto la suma del A y B como la suma del A y B con la carga de entrada, y para el caso de la carga de salida se tienen las compuertas A y B que corresponden a la multiplicación entre A y B y la multiplicación entre la suma de A y B y el acarreo de entrada, que es esta compuerta. Como ya se dijo, se tiene que usar una compuerta OR, ya que en ambos casos podría obtenerse la salida del nivel alto, siempre y cuando estas áreas sean alta o la salida sea alto y el circuito sumador completo queda como se muestra en la flecha. Finalmente terminamos todos los ejemplos para verificar el funcionamiento del sumador. El complemento, en este primer caso tenemos que va de 1 y B vale 0, no son ceros, nos da 1. Este resultado de 1 con el valor del acarreo de entrada que se nos da 1, 0, por lo tanto en la salida suma tendremos que el valor de 1 y el acarreo que está representando el ritmo significativo. Tendremos este segundo caso, tenemos que A vale 1 y B vale 1, 1, más o menos de 10. 10 se suma con el valor de la carga de entrada que vale 0 y nos vuelve a dar 10. Entonces siempre el bit más significativo, el del acarreo, ahí es donde pondremos el 1 y el azul evidentemente pondremos en valor ese. Entonces estuve en el acarreo 0 en la sombra. En el tercer ejemplo tenemos que A vale 1 del P 0, entonces nos da 1. Ese 1 sumando con el valor del acarreo que es 1 también nos daría 10. Nuevamente en la suma nos daría 0 individual significativo que es el acarreo. Con eso hemos terminado este sumador completo. Gracias.